Siempre pensé que mi vida estaba establecida, como si el tiempo, congelado como un mar petrificado, se hubiera detenido en mi mundo, y solo ocasionalmente las olas de las preocupaciones rutinarias rompieran esa corriente tranquila. Yo, Lucía, una mujer de 42 años, he vivido con Francisco durante muchos años. Nuestro matrimonio era sólido y estable, pero en los últimos años se había desvanecido el calor que alguna vez nos había abrigado a ambos. Francisco, siendo arquitecto, pasaba mucho tiempo en el trabajo, a menudo se iba de viaje, y cada vez que regresaba a casa sentía que se volvía un poco más ajeno. Nuestras conversaciones se habían vuelto formalidades, y las noches, momentos vacíos llenos solo de silencio. Pero un día, cuando Francisco estaba fuera, vino a visitarme Luis, mi sobrino. No lo había visto desde su infancia. La última vez que estuvo con nosotros tenía apenas 10 años. Ahora se había convertido en un joven, recién graduado de la universidad, lleno de entusiasmo por comenzar una nueva vida. Su llegada no me provocó muchas emociones. Esperaba que se quedara un par de semanas mientras buscaba trabajo en la ciudad, y pronto se marcharía. Pero ya en los primeros días noté cómo su energía y optimismo comenzaban a cambiar la atmósfera en la casa. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Al principio eran paseos habituales por la costa. La playa interminable de arena blanca que veíamos desde la casa se convertía para nosotros en un refugio de las preocupaciones cotidianas. Hablábamos de todo, desde sus planes y ambiciones hasta mis recuerdos de juventud. Luis era un oyente atento, lo cual me sorprendía, ya que muchos jóvenes están tan absortos en sus propios asuntos que rara vez se interesan en las historias de los mayores. De repente, comencé a notar que las mañanas se habían convertido para mí en algo más que el comienzo de otro día. Empecé a despertarme con anticipación, esperando las nuevas conversaciones con Luis. Su risa y sonrisa despreocupada, su manera de hablar de sus sueños con tanta pasión. Todo eso despertó en mí algo que había estado enterrado bajo el peso de los años. Sentía cómo mi corazón latía un poco más rápido cuando lo veía. Estos sentimientos me tomaron por sorpresa. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía permitirme pensar en Luis como algo más que un sobrino? Traté de convencerme de que era solo la influencia de su juventud, que me resultaba tan atractiva en medio de mi vida ordinaria. Intenté tratarlo como al niño que alguna vez conocí, pero cada vez que nuestras miradas se encontraban, veía frente a mí no a un niño, sino a un hombre adulto. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas, más sinceras. Compartíamos pensamientos que no nos atrevíamos a discutir con otros. Luis me hablaba de sus miedos, fracasos y esperanzas. En algún momento me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, me sentía viva. Mi vida aburrida y rutinaria de repente cobró nuevos colores. Pero junto con esos colores vino la comprensión de que estaba jugando con fuego. Empecé a notar cómo su presencia en la casa me afectaba. Me sorprendía a mí misma pasando más tiempo frente al espejo, eligiendo qué ponerme, aunque sabía que no tenía ninguna importancia. Mis pensamientos se confundían y no podía deshacerme de la sensación de que algo dentro de mí estaba cambiando. Intentaba luchar contra estos pensamientos, pero cada vez que Luis aparecía en la cocina por la mañana con su brillante sonrisa y conversación ligera, sentía cómo todos mis intentos de resistirme se desvanecían en el aire. Empecé a sentir un ligero miedo de que estos sentimientos me llevaran demasiado lejos. Y aunque era consciente de todo el peligro, esto era solo el comienzo. Pasaron varias semanas desde que Luis se instaló en nuestra casa. Con cada día que pasaba, sentía cómo algo intangible cambiaba entre nosotros. Seguíamos pasando tiempo juntos, pero empecé a notar que cada uno de nuestros encuentros se volvía más significativo que el anterior. Había una especie de hilo invisible entre nosotros, y no podía entender si lo estaba tirando yo o Luis. Una cálida tarde, él me propuso ir a la ciudad vecina. Durante el fin de semana habría una feria de antigüedades, y Luis sabía cuánto me gustaba encontrar objetos antiguos. No dudé ni un minuto y acepté. Cuando llegamos, me sentí realmente libre,
como si todos los problemas y preocupaciones hubieran quedado atrás. Caminábamos entre los vendedores, riendo y lanzándonos bromas. Luis sabía encontrar algo gracioso en cada momento, y su ligereza me contagió. Sonreía y reía con una sinceridad que hacía mucho tiempo no sentía. Compramos una vieja lámpara de mesa, rayada pero con un cierto encanto que me cautivó, y mientras regresábamos a casa, discutíamos dónde la colocaría. De repente, el cielo se oscureció y estalló una lluvia repentina. Las gotas de lluvia tamborileaban sobre el techo del coche, y Luis frenó bruscamente en el arcén. «Es solo lluvia», sonrió él, pero sentí que su mirada se detenía por un instante en mis labios. «Claro, solo lluvia», bromeé, pero el temblor que recorrió mi cuerpo no fue por el frío. Salimos corriendo del coche y corrimos bajo los árboles, tratando de refugiarnos de las corrientes de agua que caían del cielo. Cuando nos detuvimos bajo un viejo roble, nuestros rostros quedaron a escasos centímetros el uno del otro. La lluvia se intensificó y reímos, empapados hasta los huesos. Luis apartó un mechón de mi cabello que se había pegado a mi frente y por un momento su mano se detuvo en mi mejilla. Nuestras miradas se encontraron y sentí cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. El momento se alargó, como si el tiempo se hubiera detenido. Su rostro se acercó al mío, casi instintivamente, como si fuera inevitable. Sentí el calor de su aliento en mis labios. En ese momento, todo el mundo a nuestro alrededor desapareció, y lo único que quedó fue nuestra cercanía, nuestra atracción apenas perceptible. Ocurrió tan inesperadamente. Sus labios rozaron los míos, ligeramente, inocentemente, como el primer rayo de sol después de una larga noche. El sabor de la lluvia en sus labios, su inesperada suavidad, todo fue inesperado, pero al mismo tiempo parecía tan correcto. No me aparté, pero tampoco avancé. Fue como un momento congelado en el tiempo, donde ambos no sabíamos qué hacer a continuación. Nuestro beso duró solo unos segundos, pero me pareció una eternidad. Nos separamos y vi en sus ojos la misma confusión que en los míos. Ambos nos sentimos incómodos, bajando la mirada, como atrapados en un momento que no debería haber ocurrido. Necesito volver a casa», dije, sintiendo cómo un temblor recorría mis labios. Luis asintió, como intentando recomponerse, y abrió en silencio la puerta del coche. En el camino de vuelta, miraba por la ventana, y mi reflejo en el cristal me parecía desconocido. No era yo, era otra mujer. Una mujer que no reconocía, pero que al mismo tiempo no podía ignorar. Traté de convencerme de que había sido solo un momento de debilidad, una casualidad provocada por la lluvia y la cercanía inesperada. Pero en el fondo de mi ser, sabía que no era tan simple. Cuando llegamos a casa, rápidamente me dirigí a mi habitación, sin decir más palabras. Mi corazón latía demasiado rápido, y mis pensamientos giraban sin encontrar salida. Sabía que ese beso era algo más que una simple casualidad. ¿Pero qué significaba para mí? ¿Para ambos? Esas preguntas no me dejaron en paz durante toda la noche, y comprendí que el siguiente paso dependería de toda mi vida. Después de aquella lluviosa noche, comencé a temer mis propios pensamientos. Cada mañana me despertaba con la sensación de estar al borde de un precipicio. No sabía cómo comportarme cerca de Luis, ni cómo ocultar los sentimientos que se hacían cada vez más evidentes para mí. Francisco regresó al día siguiente, y su presencia de repente se convirtió en una fuente constante de tensión para mí. Veía cómo me miraba, cómo su mirada se quedaba en mí un poco más de lo habitual, y eso me asustaba profundamente. Empecé a evitar a Luis. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas. Dejamos de pasar tiempo a solas. Él parecía desconcertado e incluso un poco molesto, pero no decía nada. Yo trataba de mantenerme alejada de su mirada, de su presencia. Cuando Francisco estaba en casa, me sentía más segura, pero esa sensación desaparecía rápidamente cuando él volvía al trabajo.
Sin embargo, la tensión solo crecía. Una noche, Francisco regresó inesperadamente antes de lo habitual de la oficina y nos encontró a mí y a Luis en la sala de estar. Solo estábamos hablando, nada fuera de lo común, pero había un extraño silencio en la habitación. Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas y me volví, tratando de no cruzar la mirada con ninguno de los dos. Francisco claramente sintió algo, pero no lo demostró. Más tarde esa misma noche, sugirió que saliéramos todos a dar un paseo por el viejo jardín detrás de la casa para despejar la mente y respirar aire fresco. Acepté, aunque cada fibra de mi cuerpo se resistía a la propuesta. El jardín estaba rodeado por una pared de piedra cubierta de hiedra y parecía un lugar íntimo donde uno podía esconderse de las miradas ajenas. Caminábamos los tres juntos, pero la atmósfera estaba tan tensa como una cuerda a punto de romperse en cualquier momento. Llegamos a un antiguo pabellón, cubierto de rosas en flor. Francisco se detuvo y comenzó a hablar sobre lo hermoso que era el lugar en años pasados, cómo habían plantado esas rosas antes de que nos mudáramos a la casa. Escuchaba su relato, pero mi mente estaba en otra parte. No podía dejar de notar cómo Luis estaba parado cerca, su hombro casi rozando el mío. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, incluso a través del fresco aire de la tarde. Cuando Francisco se dio la vuelta para continuar caminando, Luis me tomó la mano en silencio y yo me giré bruscamente hacia él. En sus ojos había una mezcla de determinación y dolor. Apretó ligeramente mi mano y susurró: «Lucía, necesitamos hablar». Sentí cómo mi corazón comenzaba a latir con fuerza como nunca antes. No sabía qué hacer, pero instintivamente solté mi mano y seguí a Francisco. Durante la cena traté de fingir que no había pasado nada. Francisco hablaba de su nuevo proyecto, y yo asentía y sonreía, intentando mantener una apariencia tranquila. Pero sabía que Luis me miraba todo el tiempo. Sentía su mirada en mi cuello, en mis manos, en cada uno de mis movimientos. Era insoportable. Finalmente, después de la cena, Francisco se retiró a su despacho a trabajar, dejándonos solos a Luis y a mí en la sala de estar. El silencio llenó la habitación y sabía que debía irme, pero mis piernas no se movían. Luis dio un paso hacia mí y sus ojos volvieron a encontrarse con los míos. «¿Por qué me estás evitando?», preguntó en voz baja. Su voz era un susurro, pero había tanta tensión en ella que sentí un nudo formándose en mi garganta. «No debimos...», empecé, pero no pude terminar. Las palabras se atoraron en mi garganta, como un hueso. «Lucía, sé lo que sientes». Su voz se volvió más insistente. «No puedo seguir fingiendo que no ha pasado nada. No puedes esconderte para siempre». Sentí cómo las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Incapaz de soportarlo más, dije: «Luis, fue un error. No debemos... Estoy casada con Francisco. Esto está mal». Su rostro se volvió serio y dio un paso más cerca. «Pero sientes lo mismo que yo», susurró casi en un murmullo, y en ese momento comprendí que ninguna palabra podría deshacer todo. El silencio era tan denso que podía escuchar cada latido de mi corazón. Me quedé allí de pie, sin saber qué hacer. Miedo, culpa y algo más profundo y oscuro, me llenaban. Nuestros rostros estaban tan cerca el uno del otro que podía ver cada rasgo de su cara, cada matiz en sus ojos. Sabía que este momento cambiaría todo, que siempre estaría esta conversación, esta confesión, entre nosotros. Francisco regresó del despacho y ambos nos apartamos bruscamente el uno del otro. Sentí cómo la tensión en la habitación se hacía casi palpable, cómo cada respiración se volvía más pesada. Sabía que la situación estaba fuera de control, que nuestra relación se había vuelto demasiado peligrosa, pero también sabía que no podría detener esto. Así comenzó un juego de peligro, en el que las apuestas eran demasiado altas y no había camino de regreso. Pasó otra semana, pero con cada día sentía que la situación se volvía cada vez más insoportable.
Después de aquella conversación en la sala, algo había cambiado. Luis ya no intentaba evitarme. Al contrario, parecía actuar con más determinación, como si cada uno de sus movimientos estuviera cuidadosamente planeado. Y cada vez que aparecía cerca, sentía una tensión que se volvía casi insoportable. Francisco se volvió a ir de viaje de trabajo, dejándonos solos por unos días. Intenté convencerme de que todo estaría bien, que podría mantener mis emociones bajo control, pero mi corazón latía traicioneramente cada vez que oía los pasos de Luis. La noche antes de irse, Francisco me dijo que se quedaría más tiempo de lo habitual y que podríamos organizarnos una velada en su ausencia. Esa noche fue el comienzo del fin. Estaba sentada en la cocina, hojeando sin pensar una revista vieja, cuando Luis entró en la habitación. Su rostro estaba serio, sus ojos llenos de determinación, pero también de dolor y una especie de tristeza. Se acercó más, se sentó frente a mí, y sentí cómo en mi pecho volvía a encenderse el mismo fuego que había intentado apagar todos esos días. «Necesitamos hablar», dijo. Su voz era ronca, como si estuviera conteniendo las emociones con dificultad. Sabía que no debía hacerlo, pero sentía que ya no podía evitarlo. «¿De qué?». Intenté que mi voz sonara firme, pero aún así temblaba. «Lucía». Se inclinó hacia adelante, poniendo su mano en la mesa tan cerca de la mía que sentí el calor de sus dedos sin tocarlos. «No puedes seguir así. Nosotros no podemos. Yo no puedo seguir fingiendo que no pasa nada». Cerré los ojos, tratando de contener las lágrimas, pero fue en vano. Sentí cómo mis manos empezaban a temblar y, sin saber qué decir, murmuré: «Luis, es demasiado complicado. Tenemos que detenernos». Se inclinó más cerca, y su rostro estaba solo a unos centímetros del mío. «No quiero detenerme», susurró, y sentí cómo su aliento rozaba mi piel. «No puedo más. Tú eres todo para mí». Esas palabras rompieron todas las barreras que había intentado construir entre nosotros. Su voz estaba llena de tanta desesperación que sentí cómo algo dentro de mí se rendía. Luis puso su mano sobre la mía, y en ese momento comprendí que la lucha había terminado. Sentí cómo las lágrimas corrían por mis mejillas y ya no pude contenerlas más. «No sé qué hacer», susurré. En ese momento esperaba cualquier cosa, menos lo que hizo a continuación. Luis se levantó, se acercó a mí y, levantando suavemente mi barbilla, me miró a los ojos. Había tantas emociones en su mirada: amor, dolor, miedo, esperanza, que no pude apartar la vista. «Dame una oportunidad, Lucía», susurró tan bajo que apenas lo oí. «Solo una oportunidad». No pude responder. Mi cuerpo se movía hacia él como si alguien más lo controlara. Y entonces se inclinó y me besó. Esta vez el beso fue completamente diferente. No tenía la ligereza ni la inocencia del primer beso. Este beso estaba lleno de pasión y desesperación, como si intentara transmitir todos sus sentimientos en un solo momento. Sus labios eran cálidos, fuertes, y sentí cómo el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Respondí a ese beso como si fuera el último momento de mi vida. Sentí cómo sus manos rodeaban mi cintura, acercándome más, cómo nuestros cuerpos se entrelazaban en ese instante. Los segundos se alargaron en una eternidad, y todo lo que existía en ese momento éramos él, yo y nuestros sentimientos entrelazados. Sabía que ese beso era el punto de no retorno y que después de él nada sería como antes. Ambos respirábamos con dificultad. Nuestros corazones latían al unísono cuando finalmente nos apartamos el uno del otro. Vi lágrimas en su rostro y esa inesperada muestra de emoción me sorprendió. Luis se quedó de pie, con la cabeza baja, como si no se atreviera a mirarme a los ojos. «Sé que esto está mal, Lucía», dijo finalmente, «pero no puedo detenerme, y sé que tú tampoco puedes». Guardé silencio. No había palabras adecuadas para expresar todo ese torbellino dentro de mí. Sabía que todo había ido demasiado lejos. Ambos lo sabíamos.
pero en ese momento ninguno de los dos quería detenerse. Y entonces me di cuenta de que ese beso no era solo un beso. Era un grito de desafío a todo lo que era correcto y familiar. Era una confesión de que ya no podríamos escondernos más. Ese beso fue la chispa que encendió el fuego, y ahora ardía tan intensamente que nos quedaba por descubrir si alguno de nosotros podría apagarlo alguna vez. Al día siguiente de ese beso, me desperté con la sensación de que el mundo a mi alrededor se había vuelto más frágil. Todo parecía estar fuera de lugar, como si la realidad estuviera cubierta por una delgada capa a través de la cual se filtraba la tensión. Sabía que lo que había ocurrido entre Luis y yo no era simplemente un error que pudiera olvidarse. Era una línea tras la cual todo había cambiado para siempre. Intenté mantenerme alejada de Luis, pero eso resultó ser imposible. Él se volvió aún más audaz, como si deliberadamente jugara con fuego. Aparecía en la casa incluso cuando Francisco estaba presente, y sentía cómo las paredes a mi alrededor se estrechaban. Veía cómo Francisco me lanzaba miradas cada vez más sospechosas, cómo su ceño se fruncía al notar que Luis se quedaba demasiado tiempo cerca de mí. En sus ojos apareció algo nuevo: desconfianza, una sombra de sospecha que crecía día a día. Una noche, mientras todos cenábamos, Francisco dijo de repente: «Lucía, parece que has cambiado últimamente. Pareces diferente». Sentí que la boca se me secaba. Luis me miró, y su rostro se puso serio, como si estuviera esperando mi respuesta. «Quizás sea porque paso más tiempo en casa sola mientras tú estás de viaje». Intenté sonreír, pero mi voz tembló traicioneramente. Francisco asintió, pero vi que mi respuesta no lo había satisfecho. Me observaba, cada uno de mis movimientos, y eso me hacía sentir como si estuviera en un escenario bajo la mirada atenta del público. Esa noche, acostada en la cama, intenté dormir, pero mis pensamientos giraban en mi cabeza como un enjambre de avispas. Sabía que habíamos ido demasiado lejos, que esto ya no era solo un juego secreto. Luis se había convertido en una amenaza para todo lo que tenía, pero también en mi mayor debilidad. Me di cuenta de que si no me detenía, las consecuencias podrían ser catastróficas. Al día siguiente decidí hablar con Luis. Vino a verme esa misma tarde, tan pronto como Francisco se fue a otra reunión. Su rostro estaba concentrado, tenso, como si él también entendiera que algo debía cambiar. Lo llevé al jardín para que la conversación no fuera escuchada por algún vecino accidentalmente. Nos detuvimos junto a un viejo banco donde, no hace mucho, todos nos sentábamos juntos, hablando de trivialidades cotidianas. Ahora, ese lugar se había convertido en el escenario de una conversación completamente diferente. Luis. Empecé sintiendo cómo mis manos temblaban. Tenemos que terminar con esto. Necesitamos detenernos antes de que vaya aún más lejos. Sus ojos se endurecieron y dio un paso hacia mí. «¿No entiendes, Lucía?» Su voz era baja pero firme. «No puedo seguir viviendo así. Cada día siento que te estoy perdiendo, que estoy perdiendo algo importante. No puedo simplemente olvidarte». Sentí cómo algo dentro de mí se desgarraba, pero traté de mantenerme tranquila. «Luis, no podemos hacerle esto a Francisco. Yo no puedo destruir mi familia». Él negó con la cabeza, como si no creyera en mis palabras. «Sabes que esto no es solo eso». Me miró directamente a los ojos. «Hay algo más entre nosotros. No es solo atracción, es algo real». Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas. Ya no podía contener mis emociones. «Luis, no sé qué nos está pasando, pero no puedo seguir. Tengo que pensar en Francisco, en mi vida». Logré decir con dificultad, sintiendo cómo mi garganta se cerraba por el dolor. Pero de repente, Luis dio un paso adelante y su voz se hizo más fuerte. «Entonces, ¡me iré! Si realmente quieres que me vaya», agitando su mano como si estuviera rechazando todas las barreras. «Me iré y nunca volveré. Pero, Lucía, no te atrevas a decir que esto no significa nada». Sentí cómo las lágrimas corrían por mis mejillas. En ese momento,
Me di cuenta de que realmente no podía seguir viviendo así. No se puede jugar con fuego sin quemarse. Quise decir algo, pero mi voz tembló y solo pude asentir en silencio. Luis se dio la vuelta. Su rostro estaba oscuro, lleno de dolor. Vi cómo apretaba los puños, tratando de controlar sus sentimientos. No se despidió. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Cuando regresé a la casa, todo estaba vacío por dentro. Me quedé sola, sin Luis, sin su presencia, que de manera extraña había llenado mi vida. Pero junto con eso, sentí cómo ese vacío empezaba a llenarse de un sentimiento de pérdida y desesperación, como si toda mi vida se estuviera desmoronando ante mis ojos y yo no pudiera hacer nada para evitarlo. Francisco notó el cambio en mi estado de ánimo, pero traté de mantener la compostura. Cada vez que me preguntaba qué me pasaba, yo solo asentía y decía que estaba cansada. Pero sabía que no me creía. Sabía que sentía cómo crecía un abismo entre nosotros y que todo esto era consecuencia de los sentimientos que no podía controlar. Me di cuenta de que había ido demasiado lejos y que ahora podía perder todo lo que tenía. Perdí a Luis, pero con él corría el riesgo de perder también a Francisco. Sentía cómo el mundo a mi alrededor se derrumbaba y sabía que ya no había nada que pudiera hacer para detener esta inevitable caída. Después de la partida de Luis, todo en mi vida se convirtió en una sucesión de días monótonos, cada uno igual al anterior. El vacío que dejó tras de sí era mucho más profundo de lo que podía haber imaginado. Parecía que todo había perdido su significado. Intenté regresar a mi vida anterior, pero comprendí que nada volvería a ser como antes. Cada rincón de nuestra casa me recordaba lo que había ocurrido. Cada mañana se teñía de un gris matiz de arrepentimiento. Francisco notó los cambios, pero no insistió en preguntar. Simplemente me observaba, veía cómo evitaba su mirada. Una noche, mientras estaba en el jardín, se acercó a mí. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos delataban cansancio y preocupación. No sabía cómo empezar la conversación, pero sabía que él merecía la verdad. «Lucía», comenzó. Su voz era baja pero firme. «Algo está pasando. Veo cómo sufres, cómo te apartas de mí. Por favor, dime qué sucede». Sentí cómo mis manos temblaban. Las palabras se atoraron en mi garganta, pero sabía que ya no podía mentir, que mis mentiras estaban destruyendo lentamente todo lo que habíamos construido. «Francisco», susurré, evitando su mirada. «Necesito decirte algo». Sus ojos se oscurecieron y vi cómo su rostro se tensaba. «Es sobre Luis, ¿verdad?», dijo, como si ya supiera la respuesta. Asentí, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mis ojos. Le conté todo, sin suavizar mis palabras, sin intentar justificarme. Le hablé de cómo había empezado todo, de cómo había tratado de luchar contra ello, pero había fallado. Le conté cada beso, cada momento de debilidad y miedo que había experimentado. Con cada palabra que decía, veía cómo el rostro de Francisco cambiaba, cómo sus ojos se llenaban de dolor. Cuando terminé, él permaneció en silencio. El silencio era ensordecedor. Vi cómo me miraba. Su mirada estaba llena de algo que nunca antes había visto en sus ojos. No era solo desconfianza o dolor, era decepción y tal vez incluso odio. «¿Cómo pudiste?», dijo finalmente, su voz era quebrada. «¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Hacernos esto?». No sabía qué responder. Me sentía la mujer más baja y despreciable del mundo. «Yo no lo sé, Francisco», dije casi inaudible. «Perdí el control, me perdí a mí misma». Se puso de pie. Sus movimientos eran bruscos, como si no supiera qué hacer con sus manos. Vi cómo luchaba con el deseo de decir algo más, pero solo me miró, como si intentara entender quién estaba frente a él. «No puedo quedarme aquí, Lucía», dijo finalmente. «No puedo seguir mirándote y pensar en lo que has hecho». Se dio la vuelta y entró en la casa. Me quedé sola en el jardín, sintiendo cómo mi corazón se encogía de dolor. Sabía que lo había perdido para siempre.
Francisco recogió sus cosas y se fue esa misma noche, sin decir una palabra de despedida. Lo vi marcharse y sentí cómo los restos de mi mundo se derrumbaban a mi alrededor. Pasaron unas semanas y la soledad se convirtió en mi compañera constante. Intenté llamarlo, escribirle, pero él no respondía. Un día me enteré de que había solicitado el divorcio. Me parecía que era el final, que lo había perdido todo, a mi marido y lo poco que me había mantenido a flote. Y en el fondo de mi ser, sabía que yo misma había sido la causa de mi caída. Poco después, supe por conocidos en común que Luis había comenzado a salir con otra mujer. Fue como un golpe en el estómago. Esperaba que al menos él también estuviera sufriendo, que no pudiera olvidar tan fácilmente todo lo que había pasado entre nosotros. Pero la vida continuaba y yo me quedé sola, con el corazón roto y una vida destrozada. A veces veía a Francisco de lejos, en la calle o en el supermercado, pero no miraba en mi dirección. Se veía mejor de lo que lo vi por última vez. Parecía que ya había encontrado la manera de seguir adelante, de olvidarse de mí y de todo lo que había ocurrido. ¿Y yo? Me quedé en esta casa, en la que cada momento me recordaba mis errores, cómo perdí todo lo que era importante para mí. Una noche, sentada en la terraza, miraba las estrellas y comprendí que mi felicidad era frágil, como el vidrio, y que yo misma la había roto. Sabía que nunca volvería a ser la misma, que mis errores me habían cambiado para siempre. La vida continuaba, pero ahora tendría que aprender a vivir de nuevo, sola, rodeada de mis propios fantasmas y arrepentimientos. Y me di cuenta de que ese era mi verdadero castigo. No ser perdonada, no ser olvidada, sino vivir para siempre con este dolor, consciente de que ni el tiempo ni la distancia podrían sanar lo que yo misma había destruido. Había destruido.